Hola amigos de Jorgillo, hoy voy pedaleando por las calles de Caima, rumbo al santuario de Charcani. Mientras avanzo, quiero llevarlos conmigo en este recorrido hacia un lugar lleno de historia, fe y tradición. Hoy les contaré sobre la Virgen de Chapi, una devoción que ha perdurado en el tiempo y que nos habla de la fuerza de la fe en este rincón de Arequipa. ¿Listos para acompañarme? Desde hace siglos, cientos de personas han caminado por estos mismos caminos para llegar hasta el santuario de Charcani. Aquí se rinde homenaje a la Virgen de Chapi, y este lugar, más que ser solo un santuario, es un símbolo de esperanza y gratitud para todos aquellos que buscan consuelo o cumplen una promesa. Es increíble pensar en cómo una tradición tan antigua sigue viva hasta hoy. ¿No lo creen? Voy a contarles un poco de cómo empezó todo. Allá, en los tiempos de los Collahuas, los antiguos habitantes de esta región construyeron una acequia llamada Inga, una obra que llevaba agua para sus cultivos, muy cerca del río Chili. Los Collahuas creían que los dioses del agua debían ser honrados para que nunca faltara este recurso, tan vital para ellos. Esa acequia fue la primera conexión entre el hombre y el agua en esta zona, y con ella surgieron una relación sagrada que la gente sigue cuidando hasta hoy. Más adelante, cuando llegaron los españoles en el siglo XVII, esa misma acequia fue ampliada y empezó a llevar agua también a los sectores de Yanaguara y Caima. Fue en este tiempo que comenzó a circular una historia fascinante. Dicen que en una formación rocosa conocida como La Tomera se apareció la imagen de la Virgen María. Los pobladores comenzaron a ver en ella a una protectora, alguien que les ayudaría a que el agua nunca faltara. Desde entonces, la Virgen se convirtió en un símbolo de abundancia y protección para todos. Les cuento que con los años esta devoción fue creciendo. En 1924 se construyó un túnel que llevaba agua a la irrigación de Zamácola. Fue entonces cuando la Virgen pasó a ser llamada Virgen de Chapi, y aquí empezó a forjarse la tradición que hoy nos trae hasta el santuario de Charcani. En 1967, la comunidad comenzó a construir el santuario, y cada piedra colocada representa el esfuerzo y la fe de toda esta gente. Es un lugar de paz, rodeado de naturaleza y lleno de historias de fe. Imagínense esto. Dicen que en una noche de vigilia, algunos devotos vieron una luz brillante. Al acercarse, encontraron agua fluyendo de una fuente desconocida en el Boquerón. Hoy esa agua es parte del canal de Zamácola. Desde ese momento, las historias de milagros y de favores atribuidos a la Virgen no han dejado de escucharse. Aquí, en Charcani,
Personas de todas partes vienen con la esperanza de encontrar ayuda, de sanar y de agradecer por los favores recibidos. Durante la festividad, los mayordomos tienen un papel esencial. Cada año, estos devotos voluntarios organizan la celebración, reciben a los peregrinos y aseguran que todos vivan una experiencia única de fe y tradición. Ser mayordomo aquí no es solo un honor, sino un acto de amor y compromiso hacia la Virgen y la comunidad. Ahora mismo, el estar aquí, puedo sentir el fervor y la paz que envuelve el santuario. Del 30 de abril al 2 de mayo, este lugar se llena de miles de personas. Cada una viene con su historia, con sus pedidos, con su fe. La Virgen de Chapi, en Charcani, no es solo una imagen, es esperanza, es consuelo, es historia viva de este pueblo que la venera y la mantiene presente en sus vidas. Y así, amigos, he llegado al final de este recorrido. Espero que esta historia los haya acercado un poco más a la devoción de la Virgen de Chapi y al legado que se mantiene en este rincón de Caima. La fe de este pueblo nos recuerda el poder de las tradiciones y cómo éstas pueden seguir vivas a lo largo de los años. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Nos vemos en la próxima aventura, amigos, de Jorgillo. Hasta pronto.